Es Abraham Mendieta, nuestro amigo Abraham Mendieta, a quien tenía mucho tiempo que no saludaba. Mi querido Abraham, me da mucho gusto saludarte. Vicente, ya necesitaba yo saludarte, pero en persona. Y qué mejor que en este recinto donde tú has dicho, pues está lo mejor de la Cuarta Transformación, pero también esa parte del viejo régimen que se niega a abandonar las instituciones, que encontraron cobijo o refugio en algunas curules, pero que ya van de salida, son minoría. Oye, mi querido Abraham, me sorprende que la gente esté tan viva, tan puesta con el tema de la reforma eléctrica, que se va a discutir a principios de año. Ya se anunció, así será entre enero y febrero, pero la gente afuera, en la calle, la gente de a pie, bien viva en torno a este tema. Desde hace varios meses, todos los días donde hay sesión, hay un grupo de ciudadanas y ciudadanos organizados que a la entrada de esta Cámara de Diputados se manifiestan a favor de la reforma eléctrica y le piden a sus diputados, y hacen lo correcto, porque así se construye una democracia, pues que voten a favor de esta reforma constitucional. Han tenido la oportunidad de dialogar distintos legisladores y legisladoras con ellos. La misma Andrea salió hace unas semanas a platicar con los manifestantes, e incluso algunos legisladores de oposición han intentado ir a explicarles por qué van a votar en contra, nomás que no han convencido demasiado y no les fue demasiado bien. Así es. Oye, qué campañas, ¿no? Qué campañas. Lo hemos advertido por años ya, estas campañas contra la 4T, y me imagino que aquí en la Cámara de Diputados es donde muchas veces queda de manifiesto esa oposición moralmente derrotada, querido Abraham. Sí, aquí se sintetizan en la Cámara de Diputados todas esas noticias falsas que vemos en redes, todas esas mentiras, todo eso hecho descontextualizado. Con varios días de retardo, aquí vienen los legisladores del PAN a soltarla en tribuna, aunque ya hayan sido desmentidas, aunque no tengan ningún sustento. Aquí se cristaliza toda esa campaña negra que vemos en redes sociales. Sin embargo, a mí me parece un ejercicio muy divertido. Se lo he dicho a los legisladores de oposición, de vez en cuando puedan, abran el en vivo del canal del Congreso en YouTube y pueden ver los comentarios de la gente para que de verdad vean lo que opina el pueblo de ustedes, ¿no? Y bueno, lo que ocurre en estas paredes, tenemos que intentar que poco a poco salga, que llegue a la gente, que la gente también entienda qué defiende cada quien, ¿no? Mientras hay una bancada de la Cuarta Transformación, que por cierto es mayoritaria, está impulsando las reformas constitucionales que necesita nuestro país, como la reforma eléctrica, que nos hace perder 400.000 millones de pesos al año, también hay otros diputados y diputadas opositores que defienden los intereses de Iberdrola abiertamente, de las empresas extranjeras. Y te lo digo con mucho respeto, Vicente, pero aquí en este recinto donde estamos hay cabilderos de empresas como Iberdrola paseando sin ningún problema, permanentemente. Pues seguramente son muy conocidos de el expresidente Felipe Calderón y de la honorable diputada del PAN, Margarita Zavala Gómez del Campo. Y sin ir más allá, para que te hagas una idea de qué tan dentro están esos cabilderos, hay diputados y diputadas y senadoras y senadores de la derecha que llegan con los argumentarios del Consejo Coordinador Empresarial, no se molestan ni en quitarle el logo y leen directamente el documento oficial que les manda el Consejo Coordinador Empresarial o cualquier otro grupo empresarial. Es verdaderamente descarado cómo defienden los intereses de las grandes empresas a costa si hace falta al pueblo de México. Afortunadamente ya regresó de Glasgow Gabriel Cuadri para entrarle al debate de la reforma eléctrica. Pues ya era hora. Nótese mi sarcasmo. Ya era hora que regresara, se tomó una buena vacaciones, aunque yo no lo vi entrar al debate de la reforma eléctrica, yo lo vi defender la corrida de toros como coordinador de medio ambiente del PAN, pues defiende que en una plaza de toros se torture y se asesine animales. Eso es la agenda que trae el diputado Cuadri. ¿Cómo llega el presidente? ¿Cómo ves tú? Porque no hemos platicado. Estuviste en la plancha del Zócalo y viste a más de 250,000 personas, y por más que digan que son acarreados y por más que minimicen este músculo del pueblo a favor y en respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo ves que termina su primer mitad de mandato el presidente y cómo ves lo que se viene? Pues fíjate que yo tuve la fortuna en el Zócalo de encontrarme a los compañeros Hans Salazar, Manuel Pedro, y eso me permitió tener dos perspectivas, porque yo estaba en la plaza abajo, pero también subí un rato con ellos a las terrazas para la transmisión y tenía la vista desde arriba y la vista desde abajo, ¿no? Yo creo que 250,000 personas con suerte en la plancha del Zócalo, pero en las calles aledañas estaban también desbordadas. Era un fervor popular pues verdaderamente emotivo que se contagiaba, ¿no? Yo creo que el presidente termina fuerte y ya ni siquiera es opinión personal, son las encuestas y son los estudios de opinión.
Lo que me sorprende, querido Vicente, es que la derecha sigue insistiendo en atacar al presidente precisamente en los rubros que él es más fuerte, en los rubros que él es más duro y donde no va a bajar. Combate contra la corrupción, libertad de expresión, todas las encuestadoras demuestran que la gente cree que han mejorado esos rubros y sin embargo la oposición sigue pegando por ahí como quien golpea una piedra que nunca se resiente. Hace unos minutos Toño Ruiz y Ricardo Sevilla analizaban esta respuesta que da López Dóriga insistiendo en que fue un simulador, esto del tren a Santa Lucía. Es impresionante cómo han perdido no solamente popularidad, muchos medios de comunicación y periodistas que le están haciendo el caldo gordo a esos odiadores de la Cuarta Transformación, han perdido dignidad, han perdido vergüenza, con todo el descaro mienten y todavía se dan el lujo de después hacerse las víctimas, como el caso de Loret, que fue señalado como corrupto ayer en la mañanera, o como Denise Dresser, que es exhibida por lo del golpe de Estado. Maldito golpe de Estado que tiene a muchas personas afuera apoyando la dictadura. ¿Qué golpe de Estado tan raro en la que quienes se oponen al gobierno controlan todos los medios de comunicación, tienen jueces amigos dentro del Poder Judicial? ¿Qué golpe de Estado tan raro, no? Y era especialmente dolorosa la metáfora de Denise, entendiendo que en América Latina ha habido dictaduras militares terribles, ¿no? La dictadura chilena, que le cortó sus dedos y su lengua al cantautor Víctor Jara, que dejó miles y miles de desaparecidos forzados, muchos acabaron en el fondo del mar, por eso no se pudieron nunca encontrar. Barbaridades como las que ocurrieron en Argentina, con Videla, en Brasil. Desde luego lo que de la memoria histórica por el activismo y por los derechos humanos en América Latina, la señora Dresser, con esas declaraciones. Pero bueno, yo lo que siento es que no solo han perdido la credibilidad, no solo han perdido algunos de ellos la dignidad, sino que sobre todo han perdido el juicio. O sea, ver verdaderamente a López Dóriga hablando de simuladores, él hablando de simulaciones, ¿no? Es verdaderamente, Vicente, dantesco, kafkiano, divertido, ridículo y muy triste, ¿no? Porque pues era gente que a fin de cuentas supongo que se regodeaban en la fama, en la popularidad que pudieron llegar a tener en el pueblo de México, y hoy lo único que van a encontrar en la mayoría sociales es desprecio y burla. Desafortunadamente no alcanzamos a llegar al menos a tiempo al evento al que había llamado y había organizado la diputada Andrea Chávez, porque para mí es de gran interés en momentos en que le apuntan el dedo al presidente Andrés Manuel López Obrador por disque no hacer lo suficiente para garantizar la seguridad de las mujeres, para luchar contra los feminicidios, para no hacer lo que corresponde en el tema de violencia de género. El evento del campo de los algodones allá en Ciudad Juárez, algo que me llega al corazón. Quiero decirle a la audiencia que 2 premios Emmy a la excelencia periodística en Estados Unidos que me han hecho el favor y el honor de entregarme en mi carrera han sido precisamente por las investigaciones de las muertas de Juárez. Y las muertas de Juárez no ocurrieron o no empezaron a darse en este sexenio. Venimos arrastrando un doloroso lastre, una dolorosa historia de violencia contra la mujer. Y qué bueno que la más joven de las legisladoras, que la más joven de las diputadas y diputados en esta legislatura ponga el dedo en la llaga, como lo ha hecho desde su curul y desde la tribuna en muchas ocasiones ya. Andrea, desde que llegó al recinto parlamentario, pues, tenía claro que los temas que había que abordar, porque además son una deuda muy clara, son los temas relacionados con las violencias estructurales. Y el tema de las violencias contra las mujeres en Juárez, que estalla sobre todo a partir de los 90, tiene otro punto de auge, que es cuando llega la guerra, ¿no? Porque a una situación difícil de descomposición social le añade el laberinto en el que Felipe Calderón nos metió como sociedad mexicana, incluso utilizando determinadas ciudades como un laboratorio, ¿no? de esos planes de violencia oficial, formal, incluso extraoficial con escuadrones clandestinos, ¿no? Ahí vemos de verdad cómo se rompen, ¿no?, todos los esquemas de una sociedad. Y Ciudad Juárez, pues desgraciadamente, para que te hagas una idea, pasa de cerca de 150 homicidios en un año a casi 3.000, solamente con la llegada de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Estamos hablando de una ciudad que podría
haber desaparecido si la guerra se hubiera intensificado y mantenido durante muchos más años, ¿no? Fue el terror, fue la violencia, mientras estos sinvergüenzas, además, Vicente, que es lo que a mí más me duele, estaban en la nómina de los grupos delincuenciales, ¿no? Mientras su secretario de Seguridad cobraba del narcotráfico, mientras Cárdenas Palomino y sus superpolicías también estaban en la nómina de los delincuentes, ¿no? Ese es el rompimiento, ese es el momento en el que el Estado mexicano, por desgracia, comienza a trabajar al servicio de estos grupos y de sus representantes políticos. Y eso es lo que defienden, perdón, lo voy a decir con nombre y apellido, las Marianas Gómez del Campo. Vemos pasar a Gabriel Cuadri por aquí como si nada. Ya era hora de que viniera. Así, vamos a ver si lo alcanzamos. Ya no lo alcanzamos. Bueno, Gabriel Cuadri pasa por aquí. No quiero violentar la entrada al recinto, pero seguramente tendremos la oportunidad de confrontarlo a Gabriel Cuadri en este tiempo que estemos por aquí. Yo creo que va a sus oficinas. Pero mi querido Abraham, precisamente personajes como Gabriel Cuadri, como Mariana Gómez del Campo, como Margarita Zavala, es lo que siguen defendiendo. Eso que el legado sangriento que dejó Calderón, ¿con qué autoridad moral se siguen subiendo a querer señalar a este gobierno por los esfuerzos que se están haciendo y hasta por querer ridiculizar lo de abrazos no balazos, ¿no? Que es ir al fondo, a la raíz del problema? Mira, todo el mundo se reía, o nos reíamos, de Enrique Peña Nieto, porque pensábamos que era medio pendejo. Sí, básicamente. Pero está demostrando ser mucho más inteligente que estos personajes, porque por lo menos guarda silencio. Estos personajes, después de todo el daño que le hicieron al país, se atreven a seguir declarando todos los días noticias falsas, se atreven a seguir enojándose cuando el presidente los confronta, incluso se atreven a postularse, respaldados siempre bajo distintos mecanismos de elección, no vaya a ser que el pueblo no los quiera, en las curules de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, ¿no? Evidentemente el calderonismo como grupo político está intentando sobrevivir, pero también evidentemente está herido de muerte porque tiene a su máximo exponente en la cárcel por narcotráfico en Estados Unidos. Así que, bueno, yo creo que lo que están haciendo es subir el perfil para que en el momento en el que les llegue la justicia ellos puedan decir que son perseguidos políticos, como el señor Ricardo Anaya. Un par de cosas, porque sé que andas ocupado, Abraham. Pero ¿cómo? Lo primero es lo primero, Vicente. La posada, por ejemplo. Esto es lo primero. Después les cuento. A ver, Abraham, ¿qué onda con el PRD, por ejemplo? ¿Qué onda con el PRD? Ahora dicen que ya no son de izquierda, que son socialdemócratas. ¿Qué onda con Porfirio Muñoz Ledo? Que es la última hora llegada desde 2013, ¿no? Ya, el PRD ya no es de izquierda. No manches, qué notición, ¿verdad? O sea, uno se sorprende. No, voy a dejar de votarlo, ¿no? O sea, no manches. No, ¿Es el camino a la desaparición del PRD? Definitivamente. Lo podemos ver en la elección extraordinaria en Nayarit. Permítame que te dé unos datos que son además divertísimos. Bueno, la votación del PRD está dentro de lo normal, sacó 2.6% de los votos. El registro, si fuera así una elección ordinaria. Pero voy más allá. ¿Sabes cuánto sacó el PAN? 2.4% de los votos. O sea, Vicente, están desaparecidos. Si no compran votos, eso es lo que de verdad valen, eso es lo que de verdad pesa. 2.5% del padrón electoral y el PI 4%. Junto, PRI, PAN y PRD sacaron un 9% de los votos en la elección extraordinaria en Nayarit que tuvo lugar el pasado domingo. Menos del 10% de los votos. O sea, verdaderamente no solo están moralmente derrotados, están electoralmente derrotados, ¿no? Y quien resistió bien en Nayarit, y enlazo con lo que tú decías, fue Movimiento Ciudadano, porque tenía un candidato que había posicionado mucho a lo largo de unos años. Y con eso inauguran a un nuevo asesor que parece que ha sido productivo, ¿no? Si lo vemos en la elección de Nayarit, que es don Porfirio Muñoz Ledo. Ya es el colmo de Porfirio, ¿no? No, pues de la que nos libramos, con todo respeto, los que simpatizamos. Querían que fuera presidente de Morena. Es una cosa increíble, ¿no? Y yo entiendo a los compañeros y las compañeras que se enojan con las decisiones internas, pero ahora sí que, con mucho respeto, pero la que nos libramos, qué bueno que no le hicimos caso, porque sí está canijo Porfirio Muñoz Ledo, un anti-AMLO declarado como presidente del partido de AMLO, me parece fuera de lugar, un tipo que le está haciendo el juego a la derecha, ¿no? Y lo que uno se para a pensar, respetando la trayectoria de don Porfirio, es pues, ¿qué intereses están detrás? ¿Quién mueve a Porfirio a hacer determinadas cosas, no? Y sobre todo, ¿a cuántos asesora? Porque según yo seguía siendo asesor de Morena, Porfirio, y ahora también asesora a la oposición, pues está complicado, ¿no? Está cabrón, está cabrón. ¿Y qué decir del PRI y del PAN?
Aquí en la Cámara de Diputados, Alito Moreno sube a tribuna y Alito Moreno literalmente no se gana ni a las canicas. El PRI podría perder incluso sus dos bastiones más importantes en las próximas elecciones, en el 2023, que es Coahuila y el Estado de México. Y el PAN, pues ya hasta hay salida de algunos legisladores de la bancada del PAN que se suman a Morena. ¿Por qué? Porque no soportan a Marco Cortés. Yo no veo, salvo que el problema esté dentro del propio movimiento, que esta oposición vaya a aspirar por lo menos a ganar nuevos espacios de poder o recuperar espacios de poder. Sí, a mí me gusta pensar en la metáfora con el peronismo argentino, ¿no? Definitivamente Morena, y digo, la Cuarta Transformación se convirtió en ese espacio de lo social que busca las transformaciones sociales que la mayoría social requiere. Y ahí hay un espectro político amplísimo, desde personas que se podrían vincular a la derecha política abiertamente o al centro político, hasta la izquierda mejor organizadas y más ideologizadas, ¿no? Yo creo que a eso vamos, a un momento en el que Morena se nutre de sectores muy diversos de lo social, lo cual tiene una parte preocupante, por supuesto, especialmente para los que no toleramos a la derecha política, pero que a la vez se convierte en el movimiento político que da forma a un país como fue el peronismo en Argentina, ¿no? Esa yo creo que es la definición más plausible de lo que viene. Morena sigue creciendo, ampliando, ganando espacios de poder en lo local y en lo estatal, como vimos en las elecciones de 2021, pero a la vez con perfiles muy distintos que ya no necesariamente tienen esa procedencia de izquierda o esos valores políticos directamente ligados al presidente López Obrador, pero bueno, andándose hacia el camino, y yo creo que también ahí es muy importante meterle a la formación política, a la capacitación política, y quien no tenga ideología porque no la encontró, la vamos a construir. Querido Abraham, pues yo sé que estás ocupado, te agradezco esta deferencia. Ojalá que... La censura es siempre lo primero, querido Vicente. Oye, ya que estás diciendo eso, ¿no te da penita que yo ande ahí con un tripié y un telefonito? Me imagino que cuando viene Ferriz, Pedro Ferriz de Con o Pedro Ferriz Híjar, vienen con los grandes equipos. Cuando viene Ciro Gómez Leiva o Carlos Loret a la Cámara de Diputados, se detiene todo. No, Vicente, a mí me daría mucha pena que tú vinieras aquí como vienen otros que traen 25 miembros de equipo, 7 camionetas, 4 cámaras que me blindan las obras y me las cierran como si la cámara... Pues eso me daría pena. ¿Cómo me va a dar a mí pena estar con nuestra gente chingona que además pues ha estado tan pendiente y tanto tiempo, ¿no? Y más en este espacio que tantos ataques ha recibido pues de todos lados, de los medios tradicionales que no soportaban que, como despectivamente nos llamaban, ¿no?, los youtubers tuvieran espacios informativos en los que no se desvían a la publicidad de las grandes empresas, a ese tipo de intereses tan mezquinos, e incluso de las propias plataformas que te han hecho la vida imposible con los canales, con las monetizaciones y con todas esas cosas, ¿no? Pues yo creo que el logro real es que Sin Censura no solo siga de pie, sino siga siendo un referente informativo para tanta gente tan comprometida y tan honesta, como vimos afuera, que estaban los de la reforma eléctrica que no te dejaban irte, no te dejaban moverte, ¿no? Y creo que eso es verdaderamente relevante, querido Vicente, espacios de resistencia que al final se convierten en referentes informativos y que como te decía, ya es hora de que a ti te tocó en su momento tener que irte a los Estados Unidos para poder desarrollar una carrera periodística formal. Pues ahora que se vayan ellos a Estados Unidos si quieren. Ahora el pueblo está más informado, está más comprometido, y desde aquí, desde la tierra, tenemos que seguir construyendo. Pues te prometo que vamos a hacer los esfuerzos para regresar a las calles, que es lo que me has pedido. Esta es tu casa, tú sabes que te queremos, que te admiramos, que te respetamos, y ojalá que sigamos construyendo a lo que tú también le apuestas, porque Sin Censura está donde está gracias a personas como tú, que han dejado la piel también en el camino, mi querido Abraham Mendieta. No, al contrario, yo de verdad que considero a todos los compañeros y compañeras como parte de una familia, además con objetivos muy, muy nobles, como son la información y también una parte de entretenimiento, porque nuestra gente necesita informarse, pero también necesita procesar la idea, necesita entender qué está ocurriendo con un poquito de humor y con una perspectiva un poco
más diferente, más que los guiones acartonados de determinadas televisoras, que al final lo único que buscan es no pisar intereses privados de sus patrocinadores. Pues por aquí van a pasar algunos seguramente cabilderos de Iberdrola. Voy a ver cómo... A ver cómo me va, a ver si no piden seguridad, aquí anda este cabrón. Pero ojalá que también tengamos la oportunidad de platicar con Andrea Chávez. Sé que la doctora Leticia Calderón Chelius está formando parte también del evento, así que pues también espero en algún momento cruzarme con los compañeros de siempre, Gerardo Fernández Noroña, en fin, hay muchos con los que tenemos que platicar, con Julieta Ramírez, también muy joven de Baja California, en fin, hay mucho por hacer el día de hoy desde la Cámara de Diputados, Abraham. Así es, y además te lo vas a encontrar a todas y a todos, porque hoy hay sesión, está Julieta, está el buen Hamlet, está Andrea, todo te lo vas a encontrar. Pues aquí estamos, mi querido Abraham. También a lo mejor te encuentras a los malos, ¿eh? Ojalá, cabrón, la verdad. Ojalá. Imagínate que me encuentre de frente a Margarita Zavala o a Mariana Gómez del Campo o a Alito Moreno. Tengo la sensación de que no te van a querer dar la entrevista. ¿Por qué? Si yo soy tan propio y decente y soy... No, Vicente, si no se trata de ti, si es que esto no es personal contra ti, es simplemente que saben que tienen muchas cosas, que no les apetece tener una cámara adelante para hablar. Imagínate, y se te ocurre la impertinencia, Vicente, porque tú eres muy impertinente, de preguntarle a Alito Moreno por Campeche, pues no, me lo vas a incomodar. O a Margarita Zavala, perdón, ¿lo podría decir aquí? Sí. Si dejó crudo no, obviamente, imagínate, me sacan a patadas de aquí. Es un espacio donde yo creo que la oposición a lo largo de estas décadas ha hecho demasiadas cosas que no tenían que ver ni con el protocolo ni con la legalidad. Que no se pongan nerviosos porque uno es impertinente de vez en cuando paseamos por ahí. Pues los impertinentes que sigan hablando fuerte, mi querido Abraham Mendieta, y yo te agradezco, Nelado. No, Vicente, querido, te agradezco yo mucho. Ojalá ya puedas dejar de invitarme cada 8 meses y me invites como cada semanita o algo así y ya podamos platicar más. Claro que sí. Muchas gracias, querido. Gracias. Abraham Mendieta, hablando con nosotros sin censura aquí en la Cámara de Diputados. Y bueno, hay bastante información para ustedes.